pongan de pie. Y vamos a empezar pues poniendo este tiempo en las manos de Dios, que el Señor el día de hoy se mueve en nosotros, que le vamos a dar la bienvenida a este lugar porque el Señor está en este lugar. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, mañana, Dios, yo te pido que tú estés, Dios, hablando a nuestros corazones, Dios, que tú estés hablando a nuestras vidas, Señor. El día de hoy yo pongo en tus manos, Dios, nuestras vidas, Dios, de los que estamos aquí, Dios. Te pido, Señor, que tú, Dios, hagas, Señor, a las personas que aún faltan por llegar, Dios, a ese servicio, Dios, que tú los estés trayendo a ese lugar, Padre, que tú pongas en sus corazones ese deseo, Padre, de buscarte, ese deseo de tener una intimidad contigo, una relación continua contigo, Señor. Señor, nosotros no venimos aquí solamente a pasar el rato, no venimos aquí solamente a ver a los hermanos, sino que venimos, Dios, a verte a ti, Señor. Venimos a platicar contigo, Señor. Tú eres la razón principal por la cual nosotros estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, guarda la vida de mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Dios. Y gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer, Dios. Vamos a tomar un tiempo en unos momentos, Dios, para adorarte, Dios, un tiempo para darte alabanza a ti, Señor, ese fruto de labios, Padre, que confiesan tu nombre, Dios. Y Señor, yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros, Dios, abramos nuestros corazones a ti, Señor, que tú, Dios, hagas, estés escuchando, Padre, lo que hacemos el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, yo te lo pido, Señor. Amén. Hermanos, hay una cita que quiero compartir con ustedes que está en Isaías 25, yo se los leo, que dice así: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Hermanos, tenemos muchas razones por las cuales nosotros podemos y debemos alabar a Dios. Son bastantes razones las cuales nosotros tenemos para rendirle alabanza, cantarle, decirle cuánto lo amamos. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a que el día de hoy ustedes no solamente canten por cantar, sino que lo que ustedes le digan al Señor, lo digan pensando, alabándole a Él con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Yo les invito a que ustedes pues abran sus corazones realmente a Dios, ¿ok? Vamos a alabar al Señor. Está en este lugar.
Señor, a tener, Dios, una relación contigo, Señor, escuchar tu voz, escucharte hablar, Padre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Dios, muévete, Dios, en nuestras vidas, Señor. Yo te busco, yo te busco, con fuego ven, mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo.
mi ser, le estás diciendo que renuncias a ti mismo para vivir la vida que Él quiere que vivas. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió.
Gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que ya hay más personas, fueron llegando. Les damos la bienvenida. También les damos la bienvenida pues a las personas que nos están viendo a través de internet, a través de Facebook, de YouTube. Y bueno, vamos a pasar a la palabra. Esperamos que pues esta palabra, hermanos, Dios siempre tiene algo especial para nosotros. Dios siempre nos habla de muchas maneras, diferentes maneras. Y estoy seguro de que el Señor hoy va a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios les bendice, ¿cómo estamos? Pues cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana, y también quiero agradecer a todos nuestros hermanos que nos miran por el internet. Dios les bendiga, la iglesia, los que están ahorita ya conectados. Que Dios los bendiga, pero también a todas aquellas personas en otros lugares que están al pendiente de las predicaciones. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Y vamos a iniciar. Estamos con el tema del libro de los Efesios. La semana pasada, ¿alguien recuerda el tema? ¿Cómo se llamó? ¿No? El tema se llamó ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Ese fue el tema de hace 8 días, cómo era nuestra vida, y vimos algunos versículos del capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y hoy el tema se llama lo que Dios hizo por nosotros. ¿Saben que Dios ha hecho cosas grandes y extraordinarias? ¿Sí? Ok, ese es el tema. Yo quisiera que pudiéramos abrir el libro en Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 22, por favor. Hay algo interesante también en esta epístola, en esta carta. También hace 8 días les comenté acerca de los destinatarios y el contexto histórico de la carta. Y algo interesante en algunos de los temas del libro de Efesios es, pues uno es la predestinación en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo, la redención que tenemos en Cristo. Habla también, algunos de los temas de Efesios, habla también de la unidad de la iglesia, pero también en los temas prácticos habla de la familia, de la relación que debe de haber entre esposo y esposa, entre padres y hijos, aún entre amos o entre patrones y trabajadores. Y también cómo contrarrestar las acechanzas del enemigo. Son algunos de los temas grandiosos que hay en el libro de esta carta. Por eso vale la pena que nosotros meditemos en esta carta, la escudriñemos, porque hay una riqueza muy grande en esta carta. Y vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, dice así, y dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos su obra maestra,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Por tanto, recordar que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Recordar que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos, y también paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Versículo 21 y 22, y en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, oh Dios, ponemos este tiempo, Señor, de tu palabra en tus manos, y te pedimos que tú hables en esta mañana, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, pero también a los que nos siguen, Señor, por las redes, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los temas, hermanos, más sobresalientes en esta epístola a los Efesios es la obra de Dios en Cristo Jesús, que ha hecho en nosotros. Y hoy en esta mañana vamos a ver ¿cómo les podemos decir? 7 acciones que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a ver la primera, está en el versículo 1, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Fíjense, esta vida Pablo la define de 3 maneras distintas, a saber, como un impartimiento de vida, como una resurrección y como una creación. Mientras que el versículo, oigan bien, se usa en segunda del plural, os dio vida a vosotros. El versículo 5 usa la primera persona del plural. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De manera que Pablo, en el primer versículo, concientiza a los efesios de la vida que Dios les dio. En el versículo 5 se incluye en el grupo de aquellos a quienes Dios dio esa vida, y juntamente con Él nos resucitó. El versículo 6, porque dice el verso 10 también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esta vida, fíjense, segunda de Corintios, cómo la define, esta vida como una nueva creación, representa una transformación radical. Ahora yo quiero detenerme un poquito. Os dio vida. El libro de Juan habla de un hombre llamado Lázaro, que Dios le permitió hacerlo vivir. Dice que él estaba muerto, y una persona muerta no oye, no siente. Igual nosotros, una persona muerta espiritualmente, no entiende las cosas espirituales, no entiende las cosas de Dios, no entiende la Biblia, no entiende el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Es necesario que la persona tenga vida. El libro de Romanos, Pablo nos habla del pecado, que el pecado trae muerte, o los pecados traen muerte. Pero aquí
dice la palabra de Dios que Él, cuando estábamos muertos, estábamos sin conexión con Dios, estábamos sin relación con Dios, el pueblo de los Efesios así vivía, así estaba, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo hiciera la obra preciosa. Y dice, y Él os dio vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros somos tocados por Dios o alcanzados por Él, Él nos da vida, nos resucita a una vida nueva. Y miren lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso una persona que tiene una conexión con Dios, que tiene un encuentro con Dios, no puede vivir sin Dios, no puede estar sin Dios. Hay personas que pueden decir, un mes no voy a orar, pero no pueden pasar más tiempo, porque si no están en el peligro de que otra vez en su espíritu venga muerte. Y necesitan estas personas resucitar de nuevo. Ahora, acuérdense que ya no hay otro sacrificio, solamente hay un solo sacrificio para cada uno de nosotros. Es por eso que una persona que vive para Dios no puede dejar de leer la Biblia, no puede dejar de escudriñar, no puede dejar de orar y agradecerle a Dios. Entonces la primera acción de nuestro Dios es que en Cristo Dios nos dio vida y fue una vida abundante. Ahora, esta obra no es lo que el hombre logra hacer consigo mismo, sino lo que Dios hace con él. De ahí las palabras, hechura suya somos. No es, iglesia, por nuestros propios méritos, no es por nuestra propia fuerza, sino por lo que Cristo en la cruz del Calvario hizo por cada uno de nosotros. Esto es grandioso, esto es precioso. Por eso la vida del cristiano tiene que ser una vida de siempre vivir agradecido o vivir en comunión con Él. La muerte en que nos encontrábamos en el versículo 1 y en el versículo 5 era consecuencia de los delitos y pecados en los cuales estábamos. Por eso Lázaro representa al pecador también, cuando está muerto, pero cuando Cristo, a través de Dios, nuestro Padre Celestial, le da vida y es desatado por los discípulos. Y nosotros también estábamos muertos. Cuando una persona muerta no responde a ningún estímulo físicamente, cuando una persona está muerta espiritualmente, a ningún estímulo espiritual responde, ni a la Biblia, ni a las oraciones, porque está muerto. Necesita el milagro de Dios en la vida de la persona. Es por eso que nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, por nuestros amigos. Hay personas que, entre comillas, dicen ser cristianas, pero su vida manifiesta otra cosa. No hay oración, no hay vida devocional, no hay una vida de comunión con Dios. Y acuérdense que el primer llamado del hombre no es a la predicación, no es al llamado de las naciones, a que prediques el Evangelio, no, es a que tú y el Padre tengan comunión. Ese es el deseo de Dios, que el hombre tenga una relación con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la vida en Él, en estar cimentados, en estar establecidos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver la segunda. Está en el versículo 6. Dice, nos sentó en lugares celestiales. Dice la parte del texto, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La expresión nos hizo sentar denota una posición privilegiada, así como la de Cristo, quien también se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales son parte
de la bendición espiritual que Dios nos concede a los creyentes, a los que hemos creído en Él. Los cristianos se presentan en la Biblia sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es esto? Es posicionalmente, es espiritualmente. Tú, aunque estés en esta tierra, tu ciudadanía está en los lugares celestiales. Somos ciudadanos del reino de los cielos, tú y yo, y posicionalmente por Cristo, tú te sientas con Él. ¿Cómo sucedió eso? Pues cuando Él murió y nosotros nos bautizamos, morimos juntamente con Él. Y esto es precioso. Pero yo quiero decirte, mientras que los cristianos estamos sentados en lugares celestiales, Apocalipsis, ¿alguien me puede apoyar a buscar Apocalipsis 20:12? Mira qué dice acerca de los impíos. Los impíos son personas que no quieren nada con Dios, que no quieren tener una relación con Dios, que blasfeman de Dios. Mira cómo están ellos. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? ¿Quién me apoya? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ok, ¿y cómo se ven los impíos en este versículo? Dice, mientras los impíos se presentan de pie ante Dios, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Nosotros estamos sentados, iglesia, en lugares celestiales. Esto es precioso. Por eso vale la pena que tú continúes. Luchas todos tenemos. A ver, levanta tu mano. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no ha sido probado? Todos hemos sido probados, pero vale la pena mantenernos en ese contacto con Dios. ¿Quién nos librará? ¿Quién nos ayudará? Imagínense qué privilegio tenemos ahora. Nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo se logró eso? Cuando Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí se logró estar sentados en los lugares celestiales, porque Dios nuestro Padre levantó a Jesucristo y está a la derecha del Padre, intercediendo por ti y intercediendo por mí. Número 3, vamos a ver la tercera acción que hizo nuestro Padre Celestial. Nos acercó a Él. Esto me gusta, esto está en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Somos cercanos, iglesia. Antes estábamos lejos. No podíamos acercarnos, no podíamos por nuestras debilidades, porque estábamos viviendo en pecados y delitos. La situación pecaminosa no nos permitía acercarnos a Él. Pero el sacrificio de Cristo nos ha hecho cercanos a Él. Tú no necesitas a nadie, ni al pastor para acercarte a Él. Tú no necesitas a tus papás para acercarte a Él. Tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para que tú alcances misericordia. Esto es algo hermoso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, alejados de los pactos, alejados de tantas cosas, Él ahora nos ha hecho cercanos. Tú estás cerca. Es posible que un terremoto pueda destruir y poder quedar nosotros tapados aquí, pero somos cercanos a Él. No se espante, pero todo puede pasar, pero nosotros somos cercanos a Él. Y lo dice ¿por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos darle una gloria a Dios, unas palmas al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos.
en esta mañana porque nos has hecho cercanos a ti, Padre. Fíjense, el versículo anterior, Pablo describe la condición de los gentiles como una quíntuple tragedia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba la condición. Pero hoy, iglesia, tú y yo somos cercanos. La vida en pecado se describe en la Biblia como una condición de alejamiento. Un ejemplo está en Isaías 1:18. Miren lo que dice el profeta Isaías. No lo busquen, ya lo tengo yo aquí anotado. Isaías, lo que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué era lo que alejaba al pueblo de Israel? El pecado, la maldad. Dice en los primeros versículos, 1:5, dice que estábamos enfermos, o estaba el pueblo enfermo, estaba y necesitaba que sus heridas necesitaban ser curadas y vendadas, necesitaba el aceite. El pueblo así estaba. Pero también, iglesia, nosotros, el pueblo gentil, porque nosotros somos del pueblo gentil, ahora ya no somos la iglesia de Cristo. Pero antes estábamos en la misma situación, alejados. Pero Dios nos invita a venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El hijo pródigo, ¿te acuerdas cuál era la situación de él? Él le dice, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre le dijo, no te los voy a dar. Dice, el padre dice que agarró y le repartió al hijo mayor y al hijo menor, les repartió la herencia, les repartió los bienes. Pero el hijo menor dice que se fue y perdidamente con ramenas y acabó con el dinero. Llegó un momento en que no tenía y él reconoció que había pecado contra el cielo y contra Dios. Y es donde él viene de regreso. ¿Qué fue lo que lo alejó? El pecado. ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros de nuestro Padre? El pecado. Por eso hoy somos cercanos, iglesia, a través de su sangre. Y algo glorioso, iglesia, si la iglesia peca, dice que abogado tenemos. Pero no es una licencia para pecar, no es una licencia para que tú cometas pecado, no es para que tú vivas como quieras, no, iglesia. Si tú hubieras pecado, tienes un abogado, un paracleto, uno que va a tu lado y que intercede por ti. Iglesia, esto es grandioso. Hoy tú y yo somos cercanos a las promesas, a los pactos, a la herencia. Dice que nosotros, iglesia, somos juntamente herederos, juntamente con Cristo. Y esto es glorioso. El arrepentimiento se considera en la Biblia como un retorno a Dios, como un giro, hermanos, a Dios. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. ¿No es glorioso, iglesia? Nuestros pecados son borrados. Nuestros pecados son borrados. ¿Qué más, iglesia, hizo Cristo por cada uno de nosotros? Número 4, nos hizo uno. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Desde el versículo 11 que leímos, iglesia, hasta el 19, Pablo discute la iglesia como un cuerpo integrado tanto de judíos como por gentiles que se han convertido a Cristo. Antes del sacrificio de Cristo, la relación entre judíos y gentiles era de contienda, de pelea, hermano. Y algo, hermanos, que dice el libro que traía pelea, hermanos,
es que los judíos eran celosos. Ellos, Dios les había pedido a través de Abraham un pacto. El pacto que Dios les había pedido era de circuncidarse. ¿Recuerdan esto? Y también está aquí incluido. Y eso les molestaba a los judíos del pueblo gentil, que no se circuncidaban y no eran parte del pacto de la promesa de ellos. Y había una enemistad, y era en su carne, porque era un celo carnal de parte de ellos que los separaba. Entonces, a través ahora de Cristo, por su sangre, hermanos, ahora nosotros tenemos los pactos de la promesa, tenemos la enemistad, hermanos, se acaba entre judíos y entre gentiles. Porque ahora es por la sangre de Cristo. Ahora la circuncisión de la iglesia, ahora es en el corazón. Amén. Es en nosotros. Ahora no es en el prepucio, no es ahí donde se consideraba un hijo de Dios. Ahora, hermanos, es en Cristo Jesús. Amén. Cristo vive, hermanos. La acción de convertir de dos pueblos enemigos en uno, Pablo lo describe así en el versículo 15, lo describe como un acto de paz. Él es nuestra paz. Y luego dice también haciendo la paz. En el verso 14 dice un derrumbe de la pared intermedia de la separación, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y cuál era la pared? Pues era esa, la circuncisión, ¿ok? Y una abolición de enemistades en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, el odio, el rencor, las obras de la carne. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecían, porque no eran circuncisos y estaban alejados. Ese era el problema. Pero también, hermanos, la acción de convertir habla de una creación de un nuevo grupo, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Es la iglesia. Así que tanto judíos y cristianos convertidos a Cristo Jesús, podemos tener la herencia del pacto, de las bendiciones, porque ahora es a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También una buena noticia, y vino y anunció las buenas nuevas de paz en el verso 17, que estaban lejos y a los que estaban cerca. Número 5, iglesia, ¿qué otra acción hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos dio entrada a su presencia. Fíjense, por el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El acceso al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, si no es por mí. Lo dice en Juan 14:6. Cristo también dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Esto está en Mateo 27:51. El autor también de la epístola de los Hebreos habla acerca que ahora tenemos entrada confiadamente al trono de su gracia y alcanzaremos misericordia. Amén, iglesia. Nos dio entrada a su presencia. Sabes, iglesia, hoy no hay excusa. Hoy la excusa que tú puedas tener y digas: no tengo tiempo, no es excusa para Dios. No, es que trabajo mucho, es que mis hijos, es que mi esposa, es que esto. No hay excusa. Tienes entrada, te puedes acercar a Él confiadamente. Amén. No hay excusa para no leer la palabra, no hay excusa para no escudriñar la palabra de Dios, que es vida, que es viva y es eficaz. Amén. Que es como una espada que penetra. Amén. No hay excusa, iglesia. Hoy tú tienes entrada. Ahora, simplemente en el nombre de Jesús. Simplemente acercándote a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y tendrás bendición. Hay veces no obtenemos porque pedimos mal, porque no nos acercamos a Él con confianza, con humildad. Necesitamos acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia.
Dice Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con un corazón sencillo. Número 6, nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia, iglesia. Somos familia, somos hermanos en Cristo Jesús. Pero no es galardón tuyo o mío o de la iglesia, es de Cristo. Nos hizo conciudadanos de los santos. Nos apartó, hermano. Las mujeres cuando cortan el col, hermanos, empiezan a cortar, pero no se echan todo, ¿verdad? ¿Qué apartan? Las hojas secas, pero ¿qué apartan más también? El tallo duro, el que está muy duro y no se puede comer, y apartan lo que no sirve, ¿verdad? Pues Dios nos apartó, hermanos. Santos quiere decir apartados para Él. Amén. En este capítulo hay un contraste, iglesia. Vamos a recordar algunos contrastes entre los creyentes, lo que eran y lo que ahora son muy marcados. Por ejemplo, estando muertos, Dios les dio vida. Eso está en el versículo 1 y en el versículo 5. Siguiendo la corriente del mundo, y dice en el 2, Dios los sentó en lugares celestiales, versículo 6. Estando en delitos y pecados, versículo 1 y 5, es creado para buenas obras, versículo 10. Estando lejos, hoy somos cercanos, iglesia, y cada día más cerca, iglesia, porque el día final se acerca, iglesia. Estamos más cerca que el día de ayer. Estando lejos, es hecho cercano. La iglesia ha sido hecho cercana en el versículo 13. En el versículo 14, siendo dos pueblos, judíos y gentiles, hizo de ellos uno, que es la iglesia. Versículo 14. Estando fuera, les dio entrada a la presencia del Padre. Versículo 18. Siendo extranjeros y advenedizos, es hecho conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Amén. Pero también es de observarse que esta ciudadanía no es de algún país del mundo, sino de los santos, o sea, la iglesia. También, hermanos, es importante que el creyente ahora es miembro no tanto de una familia de abogados, de abolengo, sino de la familia de Dios. Él es el padre de esta familia. Por tanto, tú y yo somos especiales. ¿Se acuerdan del canto? Ya tiene que no cantamos ese canto. ¿Sabías que eres especial? ¿Se acuerdan? Somos especiales por nuestro Padre Celestial, por lo que Dios hizo en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y número 7 y último, hermanos, nos convirtió en el templo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 22. En los versículos 20 al 22, Pablo se refiere a la iglesia de tres maneras. Una, como un edificio bien coordinado en el versículo 21, como un templo santo en el versículo 21, y en el 22, como una morada de Dios. Esto es glorioso. Ahora somos, tú y yo, hermanos, cada uno cuando va llegando es una piedra viva que va conformando la iglesia del Señor. Por eso eres especial. Por eso nos debemos de amar, iglesia, porque somos especiales. Por eso nos debemos perdonar. Si tienes algo con tu hermano, ponte a cuentas. Somos especiales. Somos el templo, somos la iglesia. Amén, iglesia. Aunque pues hay veces no coincidas,
A veces no coincidimos, hermanos, en las mismas opiniones. Pero recuerda que no es tu opinión lo que importa o lo que yo opine, sino lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por ti y por mí. A ver, ¿qué nos une, iglesia? A ver, recuérdame, ¿qué nos une en Cristo Jesús? Número 1, su sangre. Número 2, la fe, su amor, agradecimiento. ¿Qué más nos une? El nombre que es. ¿Qué más nos une? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más nos une, iglesia? ¿A poco esto no es tan poderoso, iglesia? Es poderoso. Por eso debemos de estar agradecidos. Ahora, ¿qué puedes tú decir, iglesia, qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? Y lo que Dios ha hecho en nuestra vida es lo único que tenemos que compartirles a la gente, tu testimonio. Hay veces decimos, pero no me sé muchos versículos. Háblales de tu testimonio. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. No le vas a decir en la familia del vecino, sino en tu vida, porque tú eres miembro, eres conciudadano. Nos ha hecho cercanos, nos dio vida. Es una condición de muerte a vida. En estos días estaba yo recordando, ¿recuerdas el panorama donde Ezequiel fue llevado a un campo lleno de huesos secos y en gran manera? ¿Qué olor pudiera ahí salir? Fuerte, no escucho. Peste. ¿Qué más? ¿Sería agradable estar visualizando todo eso? La condición de la persona sin Cristo es así, una condición de muerte, de desolación, pues lo que dijo mi hermano José. ¿Sí? Así era nuestra vida, pero Dios, hoy somos cercanos. Hoy, hermanos, el perfume que tenemos es las arras de nuestro Señor Jesucristo, las oraciones de los santos. Por eso tu oración es tan valiosa. Amén. Se me ha terminado el tiempo, es tiempo de que podamos terminar. Yo quisiera que termináramos este tiempo pues agradeciéndonos. Porque ¿qué podemos hacer, iglesia? ¿Qué puedes hacer tú ¿Qué podremos hacer nosotros para agradecerle a Dios? Nada, porque todo lo ha hecho Él. Solamente hoy en esta hora acércate a Él, agradécele o dile: Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Y tú sabes lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Inclina ahí tu rostro. Padre bendito Dios, en esta tarde, Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios. A mis hermanos que nos siguen por este medio, igualmente, si tú no tienes una relación con Él, hoy tienes que entender que la relación tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no tienes una relación, hoy a través de una oración sencilla que le digas a Jesús que entre en tu corazón. Porque tú que estás allá a través de este medio del internet, ¿por qué no levantas tu mano derecha y le dices: y yo quiero llevarte a hacer una oración, para que a través de esta oración tú te puedas acercar al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Padre Dios, en el nombre de Jesús, repite conmigo: en el nombre de Jesús, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal y te pido perdón porque
en otro tiempo o he estado viviendo en pecados y delitos. He estado muerto, pero hoy a través de tu Espíritu, dame vida, Señor. Dame vida. Tu palabra de hoy nos dice que en otro tiempo, Señor, estábamos muertos, pero tú nos has dado vida, Señor. Y que esa vida pueda fluir, Señor. Si la persona no tiene ese contacto con Dios, que tú hoy puedas, Señor, levantarlo en vida, Señor. Y que él pueda tener una relación personal contigo, Padre. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, tú perdonas pecados, Señor. Aún pecados de muerte, Señor. Y por tu grande misericordia, por tu grande amor, Dios, bendice a todos aquellos que nos siguen por estos canales, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia que nos sigues, dale gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nos has hecho cercanos, porque nos has dado vida. Estábamos en una condición de muerte espiritual, pero tú, a través de tu Espíritu, nos has dado vida, nos has acercado a ti, Señor, a través de la sangre de Jesús. Somos cercanos y somos conciudadanos, y la pared, la enemistad, y hemos sido puestos en lugares celestiales, en una actitud de estar sentados juntamente contigo, y esa es una grande bendición, Padre. Y por eso en esta hora te agradecemos, Dios, porque todo es gracias a ti, Señor. No nada más esa salvación eterna, sino todas, Señor, las promesas. Antes éramos ajenos, pero ahora somos cercanos, Señor, a los pactos y a las promesas, Señor, que nada más antes eran marcadamente para el pueblo de Israel, y el pueblo gentil estaba apartado, pero hoy tu iglesia ha sido cercana, Dios, y eso es gracias a ti, Señor, porque nos has acercado, porque podemos, Señor, tener contacto contigo. Gracias, Padre, por todos los beneficios, por todas las acciones, Señor, que tú hiciste por tu iglesia, por tu pueblo. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle unas palmas al Señor. Dáselas fuerte, iglesia. Dáselas fuerte, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Quisiera que pudiéramos orar, hermanos, en esta mañana por una parte